Juan Bautista Alberdi. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. Tercera parte, disposiciones de la Constitución que se refieren al fenómeno de los consumos públicos, o sea de la formación, administración y empleo del Tesoro Nacional. Capítulo V. Autoridad y requisitos que en el interés de la libertad intervienen en la creación y destino de los fondos del Tesoro. El poder de crear, de manejar y de invertir el Tesoro público, es el resumen de todos los poderes, la función más ardua de la soberanía nacional. En la formación del Tesoro puede ser saqueado el país, desconocida la propiedad privada y hollada la seguridad personal, en la elección y cantidad de los gastos puede ser dilapidada la riqueza pública, embrutecido, oprimido, degradado el país. ¿Cómo evitar que el gobierno incurra en tales excesos al ejercer la soberanía del país delegada para crear el Tesoro y aplicarlo? Hay garantías aplicables al remedio de esos abusos. ¿Cómo conseguir que los principios económicos y rentísticos de la Constitución prevalezcan en las leyes y en los actos del gobierno, encargado de hacer cumplir la Constitución? Inglaterra ha encontrado ese secreto a costa de muchos siglos de experiencias dolorosas, y lo ha enseñado al mundo parlamentario. Consiste en dividir el poder rentístico en dos poderes accesorios e independientes, a saber, el poder de crear los recursos y votar los gastos públicos, y el poder de recaudar, administrar y emplear esos recursos en los gastos designados, ¿por quién? Al poder legislativo, órgano más íntimo del país, es delegado el ejercicio de la primera atribución, y al ejecutivo el de la segunda por ser el Tesoro el principal medio de acción y de ejecución. Tal es la teoría del gobierno parlamentario de Inglaterra, de que ha sido expresión práctica la Constitución argentina, a imitación de todas las conocidas en ambos mundos de medio siglo a esta parte. Toda la libertad del país depende de la verdad en esa división del poder. Ella constituye la principal y más importante tradición de la Revolución de Mayo contra el gobierno de España. En el acta del 25 de mayo de 1810, inaugural del nuevo régimen, se previno que la nueva Junta, depositaria del Poder Ejecutivo, no podría imponer contribuciones ni gravámenes al pueblo o sus vecinos sin previa consulta o conformidad del Cabildo, eco inmediato de la ciudad. Los Estados Unidos de Norteamérica debieron a su madre patria el legado de esa tradición de progreso y libertad. En Gran Bretaña fue siempre de la Cámara de los Comunes el privilegio de iniciar las contribuciones, por el principio de que procediendo del pueblo toda contribución, es justo que el pueblo sea quien se la imponga. Eso fuera cierto, decía Blackstone, si solo el pueblo pagase contribuciones, y no la nobleza propietaria, que en realidad las soporta al igual del resto del país. La verdadera razón de ese privilegio de los representantes del pueblo inglés, Cámara de los Comunes, residía en el peligro de promediarlo con la Cámara de los Lores, elegida por el rey, a cuya influencia se la presumía sujeta por este motivo. Sin que en América existieran esas causas, los Estados Unidos reservaron esa prerrogativa a la Cámara de Diputados, presumida siempre más cercana del pueblo por el origen de su elección directa, que no el Senado elegido por las legislaturas de Estado. El hecho es que la Constitución argentina ha seguido el mismo ejemplo en ese punto. Al Congreso pertenece, según su artículo 4, el poder de imponer contribuciones, y de decretar empréstitos y operaciones de crédito para atender a los gastos ordinarios y extraordinarios de la nación. Por el artículo 64 corresponde al Congreso. 1. Legislar sobre las aduanas exteriores, establecer los derechos de importación y exportación que han de satisfacerse en ellas. 2. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Confederación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. 3. Contraer empréstitos de dinero sobre el crédito de la Confederación. 4. Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional. 5. Establecer y reglamentar un Banco Nacional en la capital y sus sucursales en las provincias, con facultad de emitir billetes. 6. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Confederación. 7. Fijar anualmente el presupuesto de gastos de la Administración de la Confederación y aprobar o desechar la cuenta de inversión. 8. Acordar subsidios del Tesoro Nacional a las provincias cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios. 9. Reglar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere convenientes, y crear y suprimir aduanas. 10. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras, y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Confederación.
11. Dictar los códigos de comercio y de minería, y especialmente leyes generales para toda la Confederación sobre bancarrotas, sobre falsificación de moneda corriente y documentos públicos del Estado. 12. Reglar el comercio marítimo y terrestre con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí. 13. Arreglar y establecer las postas y correos generales de la Confederación. Por esas atribuciones vemos que la mitad del poder soberano delegado al Congreso argentino es de naturaleza económica y rentística. Ese poder es exclusivamente del Congreso, según la disposición del artículo 17 de la Constitución, concebida en estos términos, solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Las cláusulas del artículo 64, que dejamos transcritas, demuestran también que solo el estatuye sobre la creación de los otros recursos del Tesoro Nacional expresados en el dicho artículo 4 a la par de las contribuciones. Y del Congreso, la Cámara de Diputados, como más inmediata al pueblo que la forma por su elección directa, es la única que inicia las contribuciones, estando al artículo 40 de la Constitución, que se expresa en estos términos: a la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones. De estas palabras se infiere que las leyes sobre los otros recursos del Tesoro, de que habla el artículo 4, pueden ser iniciadas también por el Senado o por el Poder Ejecutivo, en virtud de la siguiente disposición del artículo 65. Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras del Congreso por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo. En cada una de las atribuciones citadas, que da el artículo 64 de la Constitución al Poder Legislativo, puede tener lugar la creación de un recurso para las cajas del Tesoro Nacional. Siendo exclusivamente del Congreso el ejercicio de esas atribuciones, se sigue que ningún recurso debe ser creado sino por intermedio de una ley. Pero a la vez que las leyes la única que crea los recursos del Tesoro, ella es también la que cada año determina cómo, en qué objetos, en qué cantidad deben ser gastados los recursos por ella atesorados. Por eso dice el artículo 64 de la Constitución, corresponde al Congreso fijar anualmente el presupuesto de gastos de la Confederación, y aprobar o desechar la cuenta de inversión. Esa ley es la sanción que da el Congreso, o bien sea, es el consentimiento que presta el país al programa o presupuesto de entradas y gastos de la Administración General, formado y ofrecido en proyecto por el Poder Ejecutivo, como jefe de la Administración, que la Constitución, artículo 83, pone a su cargo, y conocedor inmediato de las necesidades del servicio administrativo. Este programa o presupuesto es una garantía de orden y de economía en las entradas, de pureza en el manejo del tesoro y de buen juicio en sus aplicaciones, por la intervención inmediata que el país toma en esas funciones decisivas del fruto de su sudor, y por la inmensa garantía de la publicidad que acompaña a la discusión y sanción de la ley, que fija la carga o sacrificio anual del bolsillo del pueblo y los objetos y destinos con que lo hace. Dada esa ley, el Poder Ejecutivo no puede percibir recurso, ni efectuar gasto que no estén mencionados o autorizados en ella. Esta sola consideración deja presumir la importancia inmensa que tiene en la suerte del país la formación de la ley de presupuestos. Ella se toca por un lado con la libertad y con la riqueza públicas, y por otro con el orden general y la estabilidad del gobierno. Veamos, por lo tanto, cuáles son las condiciones esenciales de la ley de entradas y gastos. Digo de entradas y gastos, aunque la Constitución argentina solo menciona el presupuesto de gastos. Dos elementos esenciales concurren a la formación de esa ley, el cálculo de las entradas o rentas, y el de los gastos en que deben ser invertidas. Limitar al gobierno el poder de gastar y dejarle a su discreción el de fijar el valor de las entradas, sería exponer la riqueza pública al peso de cargas exorbitantes, y la libertad del país a los abusos que pueden ser resultado de una cantidad ilimitada de fondos, que equivalen a una cantidad ilimitada de poder, dejada sin objeto en manos del gobierno. Por otra parte, si la primera regla para conocer cuánto debe gastarse es conocer cuántos fondos se tiene para ello, importa a la buena economía del país que la ley de gastos empiece por fijar el cálculo de las entradas del año. Así el Congreso mismo, conociendo los medios de que puede disponer, se abstendrá de decretar gastos impracticables por falta de medios, y ajustará todos los del servicio público a las facultades reales y ciertas del país. Más adelante, en el capítulo sobre los objetos del gasto público, estudiaremos la necesidad de dividir el presupuesto en tantos capítulos de gastos como el número de los ministerios que integran el despacho colectivo del gobierno, y de que los artículos de gastos y entradas sean discutidos y sancionados separadamente, sin que el gobierno pueda trasladar a un artículo fondos destinados a otro,
cuyos requisitos son garantías prácticas de limpieza en la gestión del Tesoro Nacional, y no meras y vanas formalidades. Importa darse cuenta por qué la Constitución habla de presupuesto de gastos, y nada dice de presupuesto de entradas. Esto nos conduce a estudiar la ley de finanzas o de rentas, como se dice en Francia, o bien sea el presupuesto de entradas y gastos en sus relaciones con el orden público y con la estabilidad del gobierno en la República Argentina y en general en Sudamérica. Este punto es del todo práctico y peculiar. La Constitución de Chile confiere al Congreso la facultad de fijar anualmente los gastos de la administración pública. No le impone la obligación de fijar el cálculo de entradas. El artículo 44 de la Constitución Unitaria Argentina, de 1826, daba al Congreso la facultad de fijar cada año los gastos generales con presencia de los presupuestos presentados por el Gobierno. Tampoco hablaba de presupuesto de entradas. La Constitución Argentina de 1819, de que fue copia la de 1826, ni mención hacía de la Ley de Presupuesto de Entradas y Gastos. ¿Por qué ese silencio sobre el cálculo de entradas? Por la natural dificultad de efectuarlo en países que han destruido con el régimen colonial el antiguo sistema de rentas. Y no habiendo creado uno nuevo en su lugar, no contando con la seguridad de las que se poseen, ni pudiendo calcular sus resultados a causa del movimiento incesante de una sociedad en formación, es imposible en cierto modo sujetar a cálculo seguro el valor y la naturaleza de las entradas, que, por otra parte, dependen de la extensión de los gastos casi todos imprevistos y extraordinarios, como las necesidades de estos pueblos surgidos, cuando no por la guerra, por la necesidad de su progreso material e inteligente. De ahí la dificultad que siempre tocó el gobierno de Buenos Aires, aun en los tiempos de garantías y de probidad en su ejercicio, para fijar el cálculo de las entradas destinadas a cubrir sus gastos. El señor de Angelis observó con razón que la mayor parte de los desórdenes de la hacienda pública de esa provincia eran debidos a la facilidad con que los representantes del pueblo decretan gastos sin asignar fondos, y a la docilidad del Poder Ejecutivo para aceptar el cumplimiento de disposiciones puramente nominales. Cuanto mayor no será la dificultad del gobierno general argentino para calcular el resultado anual de entradas, que están recién por organizarse, y fijar los objetos y extensión de los gastos de una administración general, que apenas ha empezado a organizarse, sobre las bases de una constitución que vino a sacar, de la nada los elementos del gobierno nacional completamente dislocado y ausente desde 1820. En esa virtud, debiendo ser extraordinarios e imprevistos necesariamente todos los gastos del nuevo gobierno argentino, en los primeros años de su formación, la ley de presupuestos habrá de ser discretísima en cálculos y prescripciones, y tendrá que dar mucha latitud al poder del gobierno, buscando garantías, más bien que en el cálculo anticipado de las entradas y gastos, que no es practicable, en la cuenta de su inversión, que la Constitución hace necesaria. La observancia de esta garantía de la rendición de cuentas puede servir de punto de partida al Congreso, para estudiar los principios y reglas más o menos constantes que han seguido los gastos autorizados a medida que la necesidad los reclamaba, y que en lo venidero pudieran servirle de guía para principiar el uso de presupuestar, o calcular el valor de las entradas aplicables anualmente a los gastos de la Administración General. De lo dicho hasta aquí se infiere, que la garantía constitucional de la ley de rentas o presupuesto de entradas y gastos no podrá recibir su completa realidad y ejecución, sino a medida que el país tenga un sistema regular y permanente de hacienda, y que habiendo organizado más o menos regularmente el servicio general y local de la administración del gobierno federal, pueda tener datos ciertos para fundar un cálculo de gastos. Si en este punto es verdad que los congresos argentinos no deben perder de vista la suerte de las libertades del país, tampoco deben olvidar, que el orden, que no es más que la libertad considerada bajo cierto aspecto, puede ser comprometido y atacado por escrúpulos hipócritas o por preocupaciones en la sanción de la ley de gastos. Esa ley ha de ser uno de los reductos que tome la demagogia cuando se traslade del campo de batalla y de la calle pública al recinto del Congreso. Porque la demagogia, que también es capaz de cultura, ha de seguir al orden legal en todos los terrenos. La revolución, la conspiración desde lo alto de la tribuna legislativa ha de suceder a la conspiración armada, con el objeto de preparar el regreso de esta y mantener al país en el círculo vicioso del atraso de 40 años. Para contener este mal, es el veto o derecho de resistencia que la Constitución ha puesto en manos del Poder Ejecutivo, haciéndole partícipe de la formación de las leyes y encargándole de su sanción y promulgación.
Toda ley que bajo pretextos hipócritas de libertad niega al gobierno la facultad de cubrir gastos que interesan al sostén de la Constitución y del orden, toda ley que bajo pretextos de reformas progresivas tiende visiblemente a despojar al gobierno de entradas reales y efectivas, en cambio de recursos paradojales, desconocidos o inciertos, son leyes encaminadas a desarmar al gobierno de su más poderoso medio de acción, el Tesoro, y a dejar a la Constitución sin custodia ni guardián. Es decir, son leyes de rebelión y de desorden, o más bien son violencias disfrazadas con el nombre de leyes, porque es indigno de este nombre santo todo acto encaminado a destruir la Constitución, es decir, la ley de las leyes, aunque emane del faccioso disfrazado de legislador. En países inveterados en el vicio de la rebelión, la Constitución misma puede ser empleada como instrumento de desorden. En ese caso, al Poder Ejecutivo, encargado de su ejecución y cumplimiento, le toca defenderla contra sus enemigos de rango soberano, y hacer triunfar el propósito de ella en que se encierran todos los demás, a saber, no ser vencida, quedar siempre triunfante del desorden, es decir, quedar siempre en pie, siempre arriba de la espada, de las barricadas y de las leyes, que son sus hijas, no sus amas.